Vuelve Ernesto Zedillo a estar en el foco de México. ¿Qué le pasó a Ernesto Zedillo que volvió a México, que volvió a poner su foco y su atención a México o en México? Muchas teorías, muchas cuestiones, pero la realidad es que yo siento, esto a nivel personal, que está ardido. ¿Ardido por qué? Porque no puede hacer lo que quiere. Porque fue presidente de los Estados Unidos mexicanos del año 94 al año 2000 y él hizo muchas cosas negativas para el país. Fue un periodo muy oscuro en la historia de México, de mucha represión, de mucho robo, muchos fondos de los mexicanos que desaparecieron, inversión en proyectos como, ¿cómo era que se llamaba? El FOA y el PROA, que fueron un desastre, que endeudaron a México. ¿Y dónde están los fondos? ¿Dónde está el dinero de esos específicamente proyectos? Él se fue a Estados Unidos, no sé si les hace acordar a otro presidente que también después de su periodo presidencial se lavó las manitos y se fue, se rajó. Claro, aportando a Estados Unidos, sin duda, dando sus ganancias de tanto tiempo a Estados Unidos en vez de al país al cual le tendría que estar más que agradecido por todas las cosas que hizo y quedó impune. ¿Qué pasa? La historia de México es una historia en la que pasaron muchas cosas, la historia política. Ahora se indigna porque volvió por algo específico, no fue porque volvió a la Badalá, volvió porque está indignado con la reforma constitucional acerca de la elección de judiciales. Según él, es inconstitucional y atenta contra la democracia que el pueblo elija democráticamente el Poder Judicial. ¿No es contradictorio, Ernesto Zedillo? Es absolutamente contradictorio. ¿A quién quiere engañar con ese discurso? ¿Piensa que está hablando con la población mexicana del año 90? No, ya no más. El mexicano despertó y sabe, ya se entiende lo que está pasando porque la vivieron, la padecieron. Al comienzo pudo embaucar a muchos mexicanos con su discurso y lograr incluso que lo terminen votando como presidente, pero ya está. ¿No le indigna, por ejemplo, el fraude del 2006, lo que le hicieron a AMLO? Eso no le indigna, por eso no volvió. Tampoco le indigna todo lo que Vicente Fox hizo explotando recursos y reservas y todos los fraudes que sucedieron luego que él se fue. Eso no le indignó, por eso él no volvió. Ni siquiera dijo una sola palabra al respecto. Pero sí se indigna con que el pueblo pueda elegir el Poder Judicial. ¿Cómo el pueblo va a poder elegir el Poder Judicial? Si siempre se abusó del pueblo. Y se hizo todo lo que, antes de AMLO y de Claudia, por supuesto, se hizo de todo con el pueblo. Se lograron muchas cuestiones personales. Muchas personas llegaron a niveles elevadísimos de dinero, de sus arcas, a costa del pueblo. ¿Cuántas personas se enriquecieron? Pues él ahora viene a pedir auditorías. Auditorías sobre los proyectos que AMLO generó en su periodo presidencial, como el Tren Maya, Dos Bocas, el nuevo aeropuerto internacional. Para eso pide auditorías. Y si pidiéramos auditorías de su gobierno, ¿qué pasaría? De FOA, del PROA y toda la merza. ¿Qué sucedería si empezamos a pedir auditorías de todo lo que él hizo en ese sexenio? Pues estos últimos días él está escribiendo cartas, publicaciones y más dirigidas a Claudia Sheinbaum, en donde también le da el coletazo a AMLO, por supuesto, porque está ardido. Está ardido porque el pueblo elige, está ardido porque hay un gobierno que elige combatir la corrupción día a día, trabajando arduamente por y para el pueblo. Lo que pasa, esa es la diferencia entre presidentes que realmente trabajan por su pueblo y presidentes que solamente se preocupan por sus intereses y los de su cúpula. Porque muchos se enriquecieron. Y eso no es investigado. Eso no se tiene que investigar. No se pueden hacer auditorías de esos proyectos tampoco. Eso no. Pues proyectos que realmente enriquecieron a México y que no endeudaron a México, como el Tren Maya, sí. Hay que investigar las razones económicas y más del Tren Maya. Él es un economista. Y claro, de eso obviamente debe saber, sin duda, por algo es economista. Entonces, yo creo acá que hay una cuestión de ego muy fuerte, de no soltar, porque, chicos, pasaron más de 20 años. O sea, estamos en el año 2025 y recién ahora despierta este hombre, recién ahora aparece a reclamar, recién ahora aparece tan preocupado. ¿Qué se le está tocando que tanto le duele?
¿Le están tocando a los amigos jueces? A esos mismos jueces que él colocó en un momento dado en la historia de México en su presidencia, ¿a dedo? ¿Le están tocando esos jueces a dedo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que él no suelta a México y siento que él se cree el padre de la democracia moderna. Por eso dice que tanto AMLO como Claudia son anticonstitucionales, son antidemocráticos e incluso habla de que AMLO es un populista. Siento que él intenta utilizar las artimañas que hace más de 20 años, sin duda, más de 25 años le funcionaron para llegar al poder, pero el lobo no pierde las mañas, es así, ¿no? Siento que está totalmente atemporal, o sea, no, atemporal no. Está destemplado en tiempo y espacio. Está desubicado, desubicadísimo. Ya no funcionan esas estrategias. Ya está. Tiene que cambiar, o hubiera sido más noble que se callara y se dedicara a lo suyo. ¿Qué es lo que tiene que pagar? ¿Algún favor? ¿Qué es lo que está sucediendo acá de fondo? Nunca lo sabremos, el pueblo nunca lo sabrá, porque tampoco le interesa que el pueblo sepa sus artimañas y qué es lo que está ahí generando, ¿no? A él la corrupción no le llama la atención, porque es algo que se ve de moneda corriente de su vida. Lo que le llama la atención es que el pueblo por fin tenga derechos, que por fin se pueda votar cosas que antes él elegía a dedo, y también habla con palabras así súper fuertes como para intentar embaucar, hablando de que lo de AMLO sí fue una transformación de tiranía. ¿Cuál es la tiranía? ¿Cuál es la tiranía en que el pueblo pueda elegir a sus judiciales? La tiranía de sacar gente que estuvo a dedo más de 20 años en el poder del Poder Judicial. Bueno, vamos a ver un fragmento en el que Claudia Sheinbaum nos muestra qué sucedió principalmente en ese sexenio de Ernesto Zedillo, que la verdad, por Dios, vi un fragmentito y yo ya quedé asqueada, porque lo que sucede en el periodo presidencial de esta persona, de este sujeto, es tan triste todas las represalias que se han tenido, la represión hacia las comunidades indígenas, las muertes de personas inocentes, hasta mujeres embarazadas. Yo no puedo creer que esta persona haya salido libre de todo esto, que efectivamente no haya tenido ningún tipo de auditoría, ni económica, ni encarcelado, ni nada. Ahí anda libre como si nada hubiese pasado en Estados Unidos y todavía se da el placer, el lujo de volver a hablar de México, de llenarse la boca con la palabra México y de decir cualquier cosa tanto de Claudia como de AMLO. Vamos a ver este video. Del tema del sexenio del 94 al 2000. Ya hoy cerramos eso. Viene un documental sobre ese periodo, un pequeño documento porque es de 5 minutos. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. A una cúpula, chicos. Está todo dicho. Y mírenlo ahí tranqui, campante, desfilando, como si nada pasara, como si nada. Es increíble la impunidad de esta gente que andan caminando en la calle como otro más y en realidad son gente nefasta. Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías. Cuando se dirigían heridos por judiciales y policías. Ojo este detalle, herido por judiciales. Por eso le duele tanto. Tiene gente de él metida en judiciales. Ya me cerró toda la historia. Protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Por favor. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más. Pobre gente, realmente, qué dolor
qué espantoso la impunidad de estas personas atrás de estos genocidios, atrás de estas muertes injustas completamente. Porque acá no murieron empresarios, acá mataron a campesinos, chiquilines. Mataron a gente pobre, a gente que no estaba reclamando sus derechos, que no eran cubiertos sus derechos. ¿Reclamas? Te vamos a hacer una represión y cuando en esa represión te vamos a matar de paso. ¿Qué les parece esto, chicos? Tremendo. Tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Ahí va, todos libres. Hicieron cualquiera y están todos libres. Cedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato cedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma. El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas ¿Y de dónde sacaron las armas el grupo paramilitar? Tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, ¡ay, qué cobardes! De porquería, qué bronca. La administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza. Nefasto todo lo que hicieron y se lavaron las manos. Toda la gente inocente que mataron. Algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Choaifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Choaifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas y porque está AMLO, si no, ni siquiera así. Continuaron. La madrugada del 7 de porque estaba AMLO en 2020. Junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades. Otros cobardes más, se dan cuenta que atacan por la espalda, atacan en horarios que la gente está durmiendo, o sea, atacan de noche. Esta gente es de lo peor, porque no es que solo son asesinos, son cobardes y nefastos. Dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso y además van y matan, o sea, es tan terrible la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros. Obvio, como si nada me sorprende. Reprimiendo las manifestaciones y promoviendo, que es lo único que sabe hacer, reprimiendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. Para protegerse a sí mismo y a sus amigos. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. Tremendo, chicos, tremendo. Como con 5 minutos ya tenemos toda la historia de este sujeto, cómo le da la cara, cómo le da el rostro, qué rostro de piedra tenés que tener para salir a hacerte el impune completamente, porque él se cree impune porque lo logró. Él se fue a Estados Unidos después de haber generado esas masacres a las comunidades campesinas, indígenas, de haberse llevado toda la torta de plata, de haber, o sea, en vez de hablar contigo, él directamente te silenciaba. No había un diálogo con la población indígena. Él directamente mandaba de forma cobarde a escuadrones a matar a la gente, directamente, o que los vayan a matar de noche, o que los maten cuando están haciendo otra actividad, como rezando o haciendo otra cosa. Hay que ser cobarde, loco. Cobarde y cara dura para salir a escribir esas cartas que escribió. Y pedir auditorías, ¿quién sos vos? Tenés que callarte la boquita y no hablar nunca más de México. Si tenés un poco de dignidad, tendrías que hacer eso. ¿Cómo va a estar allá en Estados Unidos con su platita que bien la hizo acá en México, haciéndose el dobolu y encima con el tupé de mandar cartas y pedir auditorías y decir que AMLO y Claudia son antidemocráticos? Por Dios, ya está, soltá el poder, soltá, ya no es tuyo, no va a ser, nunca más va a ser tuyo, porque el pueblo entendió. Vos aniquilaste al pueblo, aniquilaste a las comunidades campesinas e indígenas y sentís que podés seguir haciendo eso. Quieren volver al poder. Obviamente no quieren soltar lo que mamaron tantos y tantos y tantos años. ¿Y cómo hacían para mantenerse en el poder? Silenciar, mandar a matar, silenciar, sacar a todas las personas del camino. ¿Cuántos crímenes hubieron hacia esos partidos que no eran oficialistas y que quedaron no resueltos? Porque ellos arreglaban todo para que no pareciera así. O sea, efectivamente para lavarse las manos y que esos crímenes nunca fueran investigados, porque ellos mandaban. Pero eso no va a pasar nunca más, porque el pueblo ahora decide y no vas a poner a los jueces que querés vos. Los jueces los va a elegir el pueblo, no vos. Y no hay más fraude en las elecciones en México, como lo que le hicieron a AMLO. Ahí sí que no se te movió un pelo, ¿eh? Ahí no se te movió un pelo, no dijiste nada, no mandaste ninguna carta, no hiciste ninguna publicación. Pues ahora sí, porque el pueblo tiene derechos, porque el pueblo ahora puede hablar, porque el pueblo ahora puede elegir de forma democrática a sus jueces. ¿Qué es lo que te están tocando que tanto te afecta? Ay, chicos, la verdad que quedé un poco knockout con este tema. Cuando empecé a investigar y ver todo lo que había hecho este sujeto, dije, no puede ser, qué rostro de piedra para salir a hablar ahora. Pero bueno, gracias a Dios ya no está más. Y podrá hablar y que hable, y que hable, y que hable, y que hable. No pasa nada, no vas a volver nunca al poder. Nunca vas a volver al poder, ni vos ni tu séquito. Así que habla tranquilo, entretenete, se ve que está aburrido, se ve que no tiene nada para hacer y se pone a hacer este tipo de cosas. Algunas que según algunos medios afirman que son redactadas por él y otras no, así que vaya a saber uno qué. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo. Obvio que siempre pueden dejar abajo su opinión. Si me quieren apoyar, se pueden hacer miembros, suscribirse, por supuesto, dejar su like, su amor, seguirme en Instagram, en Soy Marichula OK. Y ya saben que en este canal cumplimos la normativa de YouTube, que paramos el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al contenido original. Chicos, los amo mucho y nos vemos próximamente con otro video. Bye.